Cada 4 años, 10.000 atletas participan en los Juegos Olímpicos. Su preparación se ha forjado gracias a entrenadores expertos y un ejército de científicos del deporte. A pesar de que cada atleta es diferente y se ha preparado para disciplinas diferentes, todos tienen algo en común. Son Homo sapiens. Comparten un único genoma, que es el resultado de las fuerzas evolutivas que están más allá de su control. Un gran cuerpo de evidencia, desde biología molecular a mediciones integrales de rendimiento, sugiere que las adaptaciones al entrenamiento se mejoran cuando el estímulo se acerca lo máximo posible a los patrones de actividad de nuestros ancestros. Porque los cambios genéticos evolutivos ocurren muy lentamente en los Homo sapiens y los dramáticos cambios de actividad y estilo de vida que tenemos ahora han ocurrido en muy pocos años, proponemos que los humanos modernos estamos fisiológicamente mejor adaptados a los modos de entrenamiento y nutrición similares a los en que evolucionaron nuestros ancestros. Estas palabras pertenecen al famoso artículo científico ¿Do Olympic Athletes Train as in the Paleolithic Era? O ¿deberían los atletas olímpicos entrenar como en la era paleolítica? Cuyo principal autor es precisamente el invitado que tenemos hoy, Daniel Boullosa. Daniel Boullosa es un investigador español en el área de ciencias del deporte y además da clase en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. Con Daniel vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre las implicaciones que tiene nuestra evolución en el entrenamiento de resistencia. Creo que ha sido una entrevista muy interesante y os va a interesar, os va a aportar mucho escucharla. Y antes de empezar, simplemente recordaros que si queréis profundizar mucho más en los contenidos que tenemos en el podcast y aprender a autoentrenaros o a entrenar a otros deportistas si sois entrenadores, podéis entrar en ciclismoevolutivo.com, donde tenemos cursos en formato vídeo de prácticamente todas las temáticas que necesitáis para potenciar vuestros conocimientos y dejar de una vez por todas atrás tanto las dudas como los errores típicos en el entrenamiento. Echadle un vistazo a las reseñas de antiguos alumnos porque no pueden ser mejores. Y así, vamos con la entrevista. Hola Daniel, bienvenido al podcast. Hola Manuel, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues nada, gracias a ti por acceder. Es un honor tenerte en el podcast de Ciclismo Evolutivo. Vamos a hablar mucho de algunas de tus investigaciones que creo que van a ser interesantísimas para el oyente. Pero primero me gustaría pedirte un poco que te presentes y que nos cuentes quién es Daniel Boullosa y cómo llega un gallego a dar clase en Brasil. Pues nada, es muy sencillo. Yo después de una infancia-adolescencia muy activa, acabé haciendo educación física en La Coruña. Ahí, cuando acabé el doctorado, y esto ocurrió pues en el 2009, ¿no? Y por suerte tuve ahí bastantes años que trabajé y compaginé los estudios de posgrado con el trabajo en diferentes actividades relacionadas con el deporte y la educación física. Pues al acabar en 2009 la tesis, claro, para que tenga un poco de memoria o edad, estamos hablando de la en plena crisis. Entonces sabíamos que no iba a haber muchas oportunidades académicas en aquel momento. Yo estaba evaluando la posibilidad de hacer un postdoc en Reino Unido. Y ahí hablando con un colega y amigo, Fabio Nakamura, brasileño, él me sugirió, ¿no? Aplicar en Brasil. Y la verdad es que Brasil tiene una tradición muy buena en fisiología del ejercicio, en ciencias del deporte. Y ahí me mandó 2 convocatorias. Una era en la Católica de Brasilia, un centro muy bueno, en la capital del país, etcétera. Apliqué, pasé, me llamaron, trabajé 8 años allá. Después pasé por la Universidad de Brasilia un postdoc, profesor visitante en la Universidad del Deporte de Alemania. Y ahora estoy pues aquí, de visitante en la Federal de Mato Grosso do Sul, en Campo Grande. O sea que, bueno, yo creo que lo he resumido todo, muchos años en poco tiempo. Pues sí, pocos años y muchísimas investigaciones. No sé si tienes cuantificado más o menos el número de papers que has publicado, pero seguro que han sido bastantes. Pues mira, estoy ahora actualizando el currículum y por lo menos que tengan factor de impacto, ¿no? Que se llama de JCR, son unos 100
Claro, 120 contando los resúmenes que salen ahí, pero bueno, ponle más de 100 con factor de impacto, una cosa así. Fue una locura, para que sepa lo que cuesta sacar solamente uno, pues es impresionante. Y Bueno, además, el mérito está con tener buenos colaboradores, buenos alumnos. No, es un trabajo de equipo al final. sí, sí, sin duda. Bueno, y al final una temática, o muchos de ellos una temática que es más o menos parecida a la visión que tenemos también en este podcast, ¿no? Al final se llama el podcast Ciclismo Evolutivo, también un poco en referencia a este pasado, ¿no? A cómo estamos diseñados para un entorno, para un estilo de vida. Y bueno, ahora en la actualidad quizás no lo podemos obtener al 100%, pero sí que podemos intentar que se parezca, entendiendo que el organismo, pues bueno, debería reaccionar mejor a los estímulos en los que evolucionó. Entonces, mi primera pregunta es un poco básica, pero o sea, desde la persona que no sepa nada, te preguntaría, ¿por qué debería un atleta actuar a entrenar como un antepasado o como una persona del Paleolítico? Ok, a la pregunta formulada así puede asustar un poco, ¿no? Porque quien no sabe nada del asunto puede pensar, bueno, que me tengo que poner desnudo con unas pieles y empezar a garrotazos. Entonces es la primera imagen, ¿no? Que tiene mucha gente. Pero claro, Sí, sí. tenemos que pensar desde un punto de vista, como bien dijiste tú, nosotros tenemos un genoma que se forjó durante millones de años y que básicamente, resumiendo mucho, nuestra supervivencia estaba vinculado a unos niveles de actividad física elevados. Es decir, gastábamos muchas calorías para conseguir las calorías para sobrevivir. Entonces, claro, eso implica que si intentamos, dentro, como tú bien dijiste, dentro de nuestras limitaciones, acercarnos a las demandas del ambiente en las que nuestro genoma evolucionó, es mucho más probable que tengamos una buena salud, tanto física como mental, de que si nos alejamos de ella. Por ejemplo, el caso más claro, más evidente es la pandemia que hay de obesidad, ¿no? Y enfermedades cardiometabólicas. ¿Por qué? Porque se sabe que están íntimamente vinculadas al sedentarismo y a una alimentación con alimentos ultraprocesados, etcétera, que no se parecen en nada a lo que experimentó nuestra especie durante millones de años. Hombre, nuestra especie y las anteriores, ¿no? Porque la nuestra no tiene tanto. Entonces, claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo para entender un poco cómo debe ser el razonamiento evolutivo. Es decir, yo soy muy blanquito de piel, ok, gallego, blanquito de piel, ok. Esas mutaciones que favorecieron la piel blanca, porque el ser humano en origen es africano, por tanto muy moreno, se originaron probablemente en torno a 50, 100.000 años en un entorno de glaciaciones en Europa, ¿no? Aquellos Homo sapiens que salieron del África, pues se encontraron con un ambiente muy frío, con poca radiación solar, etcétera. Entonces, aquellos sujetos que por puro azar experimentaron unas mutaciones que hicieron que tuviese la piel más blanquita y por lo tanto una serie de adaptaciones que les daba una ventaja en el sentido de que con poca radiación podían sintetizar más vitamina D, que es fundamental para muchos procesos metabólicos, ¿ok? Eso les dio más posibilidades de sobrevivir y por lo tanto de pasar sus genes a las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué ocurrió en Europa? Que prevaleció aquel fenótipo de la piel blanca. Pero es esa misma característica, yo por ejemplo, Daniel, en Brasil, país tropical, pues estoy fastidiado, porque tengo que estar constantemente escapando del sol, porque aquí la radiación es mucho más fuerte, es mucho más agresivo el sol. Entonces, lo que fue una ventaja en una época puede ser un problema ahora, ¿no? Porque si yo no tuviese cuidado con el sol, muy probablemente desarrollaría un cáncer de piel en cuestión de poco tiempo. Entonces, ese tipo de razonamiento es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que hay una serie de adaptaciones que son inherentes a nuestra especie, a veces hay pequeñas variaciones dependiendo, pues, del grupo étnico, etcétera, que hay que considerar desde un punto de vista evolutivo para después ajustar en nuestro estilo de vida pues lo que hagamos, lo que comamos, etcétera, para que no haya un desajuste, ¿no? Entre nuestros genes y lo que el ambiente nos demanda. Eso, al final estos cambios pues requieren de muchas generaciones, ¿no? De muchas décadas para darse y
y todavía no hemos tenido tiempo a adaptarnos al estilo de vida occidental o moderno que lleva, pues no sé, 50 o 80, unos 50 o 80 años, ¿no? Al final, hasta entonces nuestros abuelos, yo creo que todos han sido o agricultores o de alguna forma gente que se ha ganado el pan trabajando muchas horas de forma física. Sí, exactamente, porque nuestros antepasados eran cazadores-recolectores y lo siguiente, que es la revolución neolítica de la agricultura, pues claro, prácticamente, aunque hay nuevos estudios que sugieren que tiene más tiempo, pero bueno, redondeando 10.000 años, en general, aunque cambios sí, es verdad que cambia un poco la dieta y las actividades, también implica esa actividad de cultivo y pastoreo, etcétera, implica mucho trabajo, mucha actividad física y por lo tanto, pues, sigue siendo un poco más parecido en cuanto a niveles de actividad física elevados a nuestros antepasados de lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que obviamente las sociedades modernas nos llevan a un sedentarismo muy, muy extremo. Sí. Bueno, hay quien dice, ¿no? No sé si has leído a Harari, que incluso con la revolución agrícola empezamos a trabajar muchas más horas, ¿no? Que antes, cuando éramos cazadores. Pues no lo leí, pero sí, dependiendo del contexto, la vida del agricultor o del pastor es muy sacrificada, siendo que además la recompensa en la calidad nutricional no es la misma, porque un cazador-recolector tiene mucha más variedad nutricional, ¿no? La dieta es mucho más variada, mucho más rica. Ya un agricultor, pastor, etcétera, pues acaba teniendo una dieta mucho más homogénea, ¿no? Con mucha más pobreza nutricional y por lo tanto peor desde el punto de vista de la salud. Sin duda, sin duda. Además es curioso que lo que dices aquí o lo que muestras tú en tus estudios también se está dando en otros campos a la vez, ¿no? Parece que está habiendo como una vuelta a lo paleolítico, pues en la oftalmología, ¿no? Con, por ejemplo, con la importancia que se da a la exposición a la luz solar, en la medicina, ¿no? Que ahora se intenta no reducir la fiebre o respuestas fisiológicas o incluso con la agricultura. Entonces parece que es un movimiento que se está dando a la vez, ¿no? Y que vosotros estáis encauzando en el deporte. Sí, en realidad yo lo que hice fue tomar unas ideas que ya estaban ahí. Obviamente quien empezó todo fue Darwin y probablemente la teoría de evolución juntamente con la física newtoniana es de las teorías científicas más robustas que existen. La evidencia toda apunta en la misma dirección. ¿Y qué ocurre? Tú si tomas ese razonamiento, ese raciocinio evolutivo, lo puedes aplicar a cualquier ámbito de la ciencia que tenga que ver con la biología. Entonces, claro, todo lo que sea, pues eso, medicina, fisiología, psicología también. Hay gente muy buena trabajando en el ámbito de la psicología y la psiquiatría. Pues nos da muchas pistas de qué es lo que tenemos que evitar y qué es lo que tenemos que buscar para no tanto mimetizar, porque es imposible, pero sí intentar que los estímulos que recibimos en el día a día, que nuestras actividades, que nuestra dieta, etcétera, no se discrepen mucho a lo que está preparado nuestro genoma para poder tener una buena salud, efectivamente. Perfecto. Pasando ya a lo que sería entrenamiento en deportes de resistencia, ¿qué querría decir esto en términos de la distribución de las intensidades a las que deberíamos entrenar? Pues habría varios puntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el que dices tú de la intensidad es muy importante en el sentido de que sabemos y analizamos, aunque es difícil, porque claro, los restos arqueológicos hablan hasta un cierto grado, ¿no? Con limitaciones. Y observando los niveles de actividad física, el patrón de actividad de los pueblos cazadores recolectores que aún hoy en día, cada vez menos aislados, existen en el mundo, podemos deducir, que esa fue nuestra hipótesis en el artículo de revisión de Sports Medicine, podemos deducir que predomina el mayor porcentaje de actividad esa baja moderada intensidad, ¿ok? Principalmente baja intensidad, pues todas aquellas actividades del día a día, ¿no? De manejo, manipulación, transporte, etcétera, que es de colecta, etcétera, que se van haciendo y que tienen un gasto energético muy bajo, pero que ocupan la mayor parte del día, es decir, no estamos todo el día sentados como ocurre hoy en día, y en cierto, un grado menor o menos cantidad, pues actividades más intensas que raramente se asemejan a algún tipo de entrenamiento que se hace hoy en día, ¿no? Entonces, claro, una cosa es
el patrón ancestral y una cosa es intentar replicarlo porque nuestro genoma está adaptado a eso, y otra cosa es que también hay que tener en consideración el objetivo, la demanda del deporte, porque si no entrenamos parecido a lo que la competición nos exige, también es difícil que lleguemos allá. Pero, combinando estas dos ideas, se puede dar la paradoja de que entrenando muy diferente de lo que la demanda competitiva nos exige, por ejemplo, entrenamiento polarizado, mucho a baja intensidad, menos a alta intensidad, podemos desempeñar muy bien en pruebas, por ejemplo, en el caso del atletismo, que se saben que son a intensidades, son dominios fisiológicos que no tienen nada que ver con lo que ocurre la mayor parte del tiempo en entrenamiento. Se puede dar esa paradoja, y eso se explicaría porque nuestros genes están más adaptados y, por lo tanto, la adaptación fisiológica en el largo plazo va a ser más favorable entrenando así de que haciéndolo, entrenando, por ejemplo, mucho en la intensidad específica. Te decía que me parecía interesantísimo porque además hay varios estudios, ¿no?, de observación donde se veía que, por ejemplo, corredores de maratón, me parece que el estudio era de Stogel, como se pronuncie, decía que corredores de maratón entrenaban de una forma polarizada, o sea, apenas trabajaban al ritmo de la maratón, pese a que la maratón suele ser en torno al primer umbral. Bueno, apenas trabajaban a este ritmo. Y también, bueno, tenemos ejemplos, por supuesto, de nadadores, ¿no?, como Michael Phelps, que entrenan más de 35 horas a la semana para pruebas que duran 1 minuto o 30 segundos o a veces 2 minutos, ¿no? Hay un ejemplo del equipo alemán de persecución, creo que en Pekín, que entrenaban más de 25 horas a la semana también para una prueba que era de 4 minutos. O sea, creo que vuestro punto, ¿no?, es que puede haber unas intensidades a las que estamos más adaptados y que por tanto nos hacen mejorar más fisiológicamente, independientemente de que luego la prueba sea más larga o más corta, ¿no? Exactamente. Aunque es verdad que hoy en día hay una discusión, y de hecho está para salir un counterpoint, ¿no?, una discusión entre especialistas en Medicine and Science in Sports and Exercise en relación a polarizado versus piramidal, ¿no? Aunque en realidad el piramidal no va tan en contra de este razonamiento en cuanto que un porcentaje relevante de la preparación tendría que ser a baja intensidad también. No tiene cómo. Lo único que cambia es que esa intensidad intermedia aumenta más, ¿no?, en relación al polarizado, que es más extremo, ¿no?, en los dos extremos. Pero excepto ese tipo de discusiones, o por ejemplo un estudio que salió reciente en corredores que hablaban que la combinación piramidal polarizado en 16 semanas era mejor que la contraria, y claro, valoraron un 5000 y otras variables fisiológicas. Pero bueno, ahí estamos entrando ya en detalles que tienen que ver mucho en cómo refinamos, ¿no?, en cómo ajustamos muchos detalles de la periodización para poder optimizar el rendimiento. Pero a grosso modo, esa idea siempre va a prevalecer, ¿no? Incluso porque fisiológicamente sabemos que muchas adaptaciones son volumen dependiente, y para poder acumular volumen solo se puede hacer a baja intensidad. Exactamente. Hacer muchas horas y a ritmo, bueno, relativamente cómodo, ¿no? Porque todas las actividades que me decías que en las que se basaba nuestra supervivencia, bueno, o la gran mayoría, pues se realizan a ritmos que serían cómodos, o sea, que serían bastante por debajo del primer umbral de lactato, ¿no? Incluyendo el descanso activo. Es decir, porque si analizas incluso las posturas de reposo, de descanso, de los que no son pocas, de los cazadores recolectores, la gran diferencia es que nosotros usamos posiciones que son muy pasivas, no requieren actividad muscular, ¿ok? Sillones, sofás, etcétera. Y ellos tienen muchas posiciones de espera, de descanso, que son activas, pues no me acuerdo ahora cómo se dice en español, ¿no? Pero esta que estás, pues, como si fuese ahorcajadas en el suelo, ¿no? O de cuclillas, etcétera, ¿no? Entonces, acaba que ese tipo de posiciones también son más activas, en cuanto que siendo reposo tienen una actividad muscular mayor que las que se usan en el mundo moderno. Uh-huh. Claro.
Al final sería como si nosotros cuando estamos trabajando pues estuviéramos de pie, ¿no? O estuviéramos de cuclillas, estuviésemos pues un poco activos. Exactamente. Bien. Y respecto a la intensidad, y ya aquí me voy a salir un pelín del guión, pero aprovecho que te tengo para preguntarte una duda importante que tenía, y es que en el paper entiendo un poco, o creo que venía así reflejado, que digamos que la vía glucolítica podría ser una intensidad a la cual estamos poco adaptados, ¿no? Por tema de la dieta o por tema de esfuerzo, ¿no? Digamos que la intensidad en torno al segundo umbral o un poco por encima eran estas que nos dejaban un poco de excesiva fatiga, ¿no? Para los beneficios que nos daban. Y es curioso porque en fin, hice una prueba con varios deportistas con una curva de potencias que es similar a una curva de velocidad en atletismo, o sea, bueno, ya seguro que la has visto. Sí, bueno, sí, quise sí. ponerla en una escala de doble eje logarítmico para saber si seguía una ley de potencia, o sea, si era independiente de escala o si no. Y aunque era aproximadamente una ley de potencia, sí que había una zona donde la fatiga se aceleraba mucho, y era precisamente esta, o sea, desde el segundo umbral hasta aproximadamente el 200-250% de este umbral, ¿no? Hasta una intensidad de 2 minutos. Y se me Interesante. ocurrió pensar si esto también tenía algo que ver con lo que sale en vuestro estudio, ¿no? De pensar que quizás estas intensidades son las que, por lo que sea, peor se nos dan, ¿no? Donde nuestra fatiga se acelera demasiado rápido. Sí, no, ahí hay varias cuestiones, ¿no? La primera es la vía glucolítica o glicolítica, como quieres decir, es anterior, es decir, es de las bacterias. Entonces, hubo un periodo que es el Cámbrico, donde la complejidad de la vida se disparó, tanto en número de especies como de complejidad de los funcionamientos de los tejidos, órganos, etcétera. Y eso solo fue posible con el aumento exponencial de la presencia de oxígeno en la atmósfera y, por tanto, el desarrollo de la vía aeróbica, de la oxidación, de la fosforilación oxidativa. Entonces, claro, realmente el contexto de nuestra especie tiene que ver más con lo aeróbico que con lo anaeróbico para obtener energía. Y si analizamos eso, es evidente en el perfil que nos referíamos antes, ¿no? En cuanto al tipo de actividades que los cazadores-recolectores ejecutan. Ya en el ámbito deportivo, lo que tú dices está perfectamente demostrado, dependiendo de cómo lo quieras medir, bien sea con actividad eléctrica, con producción de metabolitos, con cambios a nivel de cardiorrespiratorio. Da lo mismo, es decir, hay un punto ahí fisiológico en la que la perturbación fisiológica es mayor en aquella intensidad. Y de hecho, se ha referido también muchas veces que cuando superamos ese umbral láctico, que yo prefiero hablar de umbral láctico porque es mucho más fiable que los ventilatorios, pues acaba que el coste perceptivo por kilómetro o por tiempo completado, por volumen completado, es mayor que a otras intensidades. Entonces, claro, todo apunta en esa dirección, ¿no? De que realmente no estamos tan adaptados para esforzarnos, ejercitarnos en esas intensidades. Pero eso no quita que cuando tengamos que competir, porque hay pruebas en el deporte que demandan mucho en ese dominio, pues que tengamos que efectivamente, aunque predomine el entrenamiento de baja intensidad, dependiendo de la periodización, sí dedicar algo de entrenamiento a esas zonas para poder también estar adaptados a la fatiga específica derivada de ejercitarse a esa intensidad. Sí, eso es, porque no solamente se trata de mejorar fisiológicamente, sino también estar psicológicamente, digamos, capacitados para soportar el tipo de esfuerzo, ¿no? El tipo de dolor que vamos a sentir luego en la competición. Exactamente, replicar, ¿no? Lo que es la demanda competitiva. Claro, ¿no? Tiene mucho sentido lo que dices, porque, claro, si lo piensas en la naturaleza, o vas lento, digamos, pues, para recolectar, o para explorar, o para moverte, ¿no? Pues, lo más eficaz sería ir a un ritmo cómodo, o vas sprintando por salvarte o por atrapar algo, ¿no? Pero no tiene mucho sentido si vas a recorrer grandes distancias y a un esfuerzo de umbral, ¿no? O a un esfuerzo de un 8/10 de percepción de esfuerzo. Exactamente, 7, 8. Exactamente. Bien. Pasando un poco de tema, y aunque así es todo muy, muy interesante, ¿qué implicaría
o qué implicaciones tendría a nivel de entrenamiento concurrente? O sea, de entrenar la fuerza con la resistencia, digamos que tendríamos que hacer algún cambio a la hora de organizarlo de una forma o de otra. ¿Es incompatible el entrenamiento de fuerza con la resistencia? ¿Qué podríamos sacar en claro? A ver, hay dos cosas ahí. La primera, que en la naturaleza hay un principio de alocación, que los recursos, la energía que una especie o un individuo de una especie dedica pues a una serie de actividades para la sobrevivencia, hacen que nos especialicemos en el sentido de que o somos muy buenos en una cosa, pero eso va a significar que somos peores en todas las demás características, o somos pues regulares en todo, es decir, no tenemos cómo destacar en algo a expensas de no perder en otras cosas, ¿cierto? Entonces, claro, en el momento que hablamos de un modelo concurrente, que el clásico en fisiología, en los estudios, es el de fuerza-resistencia, pero en realidad a mí me gusta hablar de concurrente cuando tenemos que estimular o trabajar diferentes capacidades o habilidades, es decir, hay deportes que demandan agilidad, velocidad, fuerza, etcétera. Pues claro, no se puede ser el mejor en todo. Y es inevitable, y cualquiera que entrena en cualquier deporte lo ha experimentado, es decir, cuando foca mucho en una cosa, empieza a perder de las otras, y viceversa. Entonces, claro, esa incompatibilidad, cuando hablamos de entrenar endurance, resistencia y fuerza, pues es muchas veces más clara. Y ahí hay un fenómeno que es el de interferencia, y que tiene que ver mucho con la activación glucolítica, en el sentido de que parece que las adaptaciones son menos eficientes y la fatiga limita más las adaptaciones a largo plazo cuando tenemos un estímulo frecuente, repetido, de la vía glucolítica, que es lo que ocurre mucho con las cargas, por ejemplo, moderadas, despacio, muchas repeticiones, con cargas moderadas, etcétera, ¿no? Entonces ahí puede ser interesante, y eso en deportes de resistencia se está viendo que funciona mucho, el mezclar ese estímulo de baja intensidad en la parte de resistencia, y cuando hablamos de fuerza, aunque sí es verdad que hay que hacer un preparo en cuanto que no se puede entrenar directamente a máxima intensidad o a máxima velocidad, ¿ok? Porque es peligroso si no tenemos los tendones, las fascias, etcétera, preparados. Sí, después de esa adaptación es preferible esfuerzos muy breves y de intensidades altas, o por lo menos de velocidad máxima, que van a dar menos interferencia de que al entrenar, por ejemplo, fuerza con estímulos más de intensidades moderadas, más que impliquen una activación glucolítica importante. Sí, al final un entrenamiento de fuerza, pues eso, contrario a lo que se suele hacer, ¿no? Comúnmente en el gimnasio, o sea, pocas repeticiones, no cargas no excesivamente altas, a la máxima intención de esfuerzo posible, ¿no? Sí, a la máxima velocidad, ¿no? Yo siempre doy un truco muy sencillo, es intenta hacer una serie que no dure más de 5 o 6 segundos. Y tú en 5 o 6 segundos, pues con un 30% puedes hacer 7 o 8 repeticiones a la máxima velocidad, y tú con 80% pues puedes hacer 3 repeticiones, 4 a la máxima velocidad. Entonces, si te mueves en esa idea, probablemente vas a evitar hacer repeticiones en las que cae mucha velocidad, en las que aumenta la activación glucolítica, y por lo tanto tienes esa fatiga periférica, que es lo que más perjudica las adaptaciones cuando hablamos de entrenar fuerza y resistencia al mismo tiempo, ¿no? Al final también encaja o cuadra con lo que suponemos que se hacía en el Paleolítico, o con lo que vemos en las tribus de cazadores-recolectores, y es que el trabajo de fuerza en la naturaleza siempre se caracteriza eso por repeticiones aisladas, ¿no? Porque tengas que hacer un movimiento, no sé, lanzar una piedra o levantar algo. Exactamente. Explosiva, claro, o un sprint, pero en ningún caso es, no sé, 3 por 10. Claro, no te imaginas a nadie en la naturaleza diciendo voy a levantar este tronco 10 veces, ¿no? 3 por 10 veces. No tiene ningún sentido evolutivo. Sí, de hecho, biológicamente, la hipertrofia no es otra cosa que un síntoma de que somos ineficientes para atender a la demanda. Es decir, hipertrofiar requiere mucha energía.
y requiere un aporte de proteína elevado. Entonces, si entrenamos con estímulos que favorecen la hipertrofia, eso va a requerir mucha energía y desde el punto de vista de supervivencia, eso no es deseable. Uh-huh. Exactamente, lo hace menos eficiente. Exactamente. Sí. Y lo que está ocurriendo hoy en día con las modalidades estéticas, ¿no?, del fisicoculturismo y todo esto y tal, en realidad es una aberración biológica. Aberración en el sentido de que es fuera del patrón, ¿no? Pues mira, me encanta que lo digas porque hace poco tuve una discusión por Twitter por decir precisamente eso, que aunque la gente vea o tiene una visión del humano paleolítico como un humano súper musculado, ¿no? Y súper Para nada, que busquen fuerte, fotografías de tribus modernas. Incluso lo sé que tienen un poco de barriguita, o sea, nada que ver. Y los hay unos más fuertes que otros, pero en ningún caso son fisicoculturistas. eso es, que busquen fotografías, que no vamos, que por ver las esculturas de Miguel Ángel o de la escultura griega no quiere decir que ni que los griegos fuesen así, ni mucho menos nuestros antepasados. Lo que sí, hacer un pequeño comentario, ¿no? Para que nadie se moleste, es decir, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Son elecciones personales. Si a alguien le gusta, pues, la estética, etcétera, o le gusta estar grande, lo que sea, adelante. Pero eso no es incompatible con afirmar que biológicamente, evolutivamente, no es para lo que hemos sido o para lo que nos ha diseñado la naturaleza. Uh-huh. Eso es, perfectamente. Bueno, los oyentes de este podcast yo creo que no se van a sentir ofendidos por eso. Bien. Y a nivel nutricional, ¿qué podríamos sacar de observar nuestra evolución a nivel de nutrición en ciclismo? Porque parece que volvemos otra vez a una época de dietas altas continuamente en carbohidratos y tampoco tendría esto mucho sentido, ¿no? A nivel de evolutivo. Sí, no, a ver, es un poco lo que dije antes de la especificidad de la demanda competitiva. Está claro que yo, para poder desarrollar altas potencias durante tiempos prolongados, necesito tener mis depósitos de glucógeno llenos. Eso es impepinable. Pero eso no es incompatible con que hay determinados mecanismos a nivel muscular en los que en determinados momentos un aporte bajo de carbohidratos puede estimular una serie de señalización molecular que favorece las adaptaciones aeróbicas. Entonces, lo que hay que buscar, y eso no está tan claro porque hay poca evidencia aún, etcétera, pero tiene sentido desde un punto de vista evolutivo, es que mi entrenamiento, mi demanda o un día de descanso puedo reducir, sí, el consumo de carbohidratos, incluso porque no hemos sido diseñados desde un punto de vista de la salud para tener el aporte de carbohidratos al que tenemos acceso hoy en día. Ok, eso comenzó en el Neolítico, pero sí es verdad que dependiendo de la competición, de la demanda competitiva, necesitamos tener mucho glucógeno. Entonces, ahí sí que vamos a necesitar cargar los depósitos de glucógeno. Pero una cosa no es incompatible con la otra, simplemente hay que periodizarlo. Exactamente. Perfecto. Bien. Pasando a otro tema, me gustaría que hablásemos del papel evolutivo que tiene la fatiga en el organismo. Y es algo que también habéis tratado en algunos estudios y creo que, bueno, que es la madre del cordero en el deporte de resistencia y algo que todavía no se entiende muy, muy bien. Sí, básicamente la fatiga hay que entenderla como las diferentes, porque claro, la fatiga es un concepto que en realidad, dependiendo de cómo lo estudies, lo evalúes o lo induzcas, tiene muchas caras. Fatiga central, periférica, metabólica. Entonces, claro, va a depender del tipo de estímulo, va a predominar más unos síntomas de fatiga, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es, o lo que hay que llamar la atención es cómo podemos prestar atención a esos síntomas para evitar prolongar de forma excesiva en el tiempo esos síntomas. ¿Por qué? Porque no deja de ser un mecanismo de defensa de nuestro organismo, básicamente. Porque la fatiga significa que disminuye nuestra capacidad para poder enfrentar a las demandas del entorno.
Y entonces eso significa que necesitamos descanso, recuperación. Y ahí va a haber una serie de mecanismos que pueden ser monitorizados fisiológicamente, que cuando estamos expuestos de forma prolongada o excesiva en cuanto a intensidad, etcétera, a determinados estímulos, pues es mejor o disminuir la carga o simplemente descansar para poder recuperar y asimilar de forma apropiada los siguientes estímulos de entrenamiento. Al final la fatiga es una señal que produce nuestro propio organismo, o sea, no es, digamos, un indicador externo, no es algo que tengamos que combatir, sino que tengamos que entender, ¿no? Mejor dicho. Exactamente, solo que hay grados y grados de fatiga que son compatibles con seguir adaptándose o perjudicar la adaptación a largo plazo, que es al final lo que tenemos que buscar. Entonces ahí es donde sí hay estudios que nos alertan, ¿no? De si está ocurriendo esto, esto y esto, pues yo qué sé, en cuanto a control autonómico o dolor muscular o pérdida de sueño o cambios hormonales, ¿no? El famoso overreaching, ¿no? Sobreentrenamiento. Pues hay una serie de indicadores que si los vamos monitorizando sabemos cuándo tenemos que tener cuidado. Y hoy, de hecho, hay investigaciones que consiguieron monitorizar ese overreaching inducido que se cree mucho desde la cultura del entrenamiento que es necesario para poder aumentar de nivel competitivo. Se sabe que esas semanas de estar acabados con la inmunidad por los suelos, etcétera, no son necesarias realmente para tener una adaptación mejor. Lo que pasa, aún es muy incipiente esas investigaciones. No hay muchas porque, por otro lado, son muy difíciles de hacer, claro. Y la pregunta, para monitorizar los niveles de fatiga, ¿nos ceñiríamos a las percepciones o las sensaciones que nos dé nuestro organismo, tanto de percepción de esfuerzo como de cansancio, o de apatía, o de poca ganas de entrenar, o usaría otras métricas externas? No sé, decir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Claro, como estamos hablando de adaptaciones crónicas, no podemos confundir una fatiga elevada aguda asociada a la competición o asociada a una sesión de esfuerzo exigente, ¿no? Que es necesaria en determinados contextos, con lo que sería un nivel de fatiga ya más prolongado, crónico, que es donde tenemos que prestar atención. Ahí hay muchos indicadores. Hay hormonas, hay variabilidad de la frecuencia cardíaca, hay síntomas como pérdida de líbido, baja motivación, problemas con el sueño. Entonces, dependiendo de los instrumentos de conocimiento que tengamos, pues tenemos que prestar atención a esos marcadores para pues tomar decisiones, ¿no? De reducir el nivel de entrenamiento. Perfecto. Bien, esto vamos a encajarlo con un tema que creo que es muy interesante y puede ser una buena forma de terminar la entrevista, y es con el pacing, ¿no? O la forma en la que los deportistas se regulan el ritmo cuando compiten, ya sea en contrarreloj, o sea, de forma aislada, o contra otros deportistas. ¿Cuál es el tipo o de qué forma gestionan el ritmo los deportistas para superar sus marcas o para conseguir sus récords? Pues bien, hoy sabemos que en general, dependiendo del dominio fisiológico que predomina en aquella prueba, hay diferentes perfiles, ¿no? Y que tienen que ver pues con la demanda fisiológica. Y ahí podemos subdividir, y ahí claro también influye mucho la resolución que escogemos para poder analizar ese ritmo, ese pacing. No es lo mismo dividir, por ejemplo, en 4 secciones una prueba que nos puede dar más formas tipo J o J invertida, etcétera, que si analizamos el pacing en 3 secciones o en 5 o 10 secciones o mucha más resolución. Pero bueno, en general sabemos que hay una cierta consistencia que puede cambiar dependiendo del nivel de los atletas y de la presencia o no de rivales y otros factores contextuales que van a influir en esa distribución del esfuerzo, ¿no? Por lo general, por ejemplo, podemos hablar que en las pruebas de resistencia hay como un primer momento en el que el ritmo es mayor, pues porque está la salida, está esa explosión, ¿no? De quererse colocar estratégicamente bien, etcétera. Aún hay fosfocreatina en los depósitos, ¿no? Entonces hay como unos primeros segundos o incluso minutos, dependiendo de la duración de la prueba, de que el ritmo está por encima de lo que será la media de la prueba. Después hay como una estabilización
¿ok? En la que puede haber más o menos algunas caídas o algunas subidas. Y después, normalmente, hay un esfuerzo final, un sprint final, que también depende mucho de la prueba, obviamente, en el que hay un aumento repentino, ¿no?, de la potencia, de la velocidad. Ahí, claro, hay muchos factores. Pero, por ejemplo, hoy sabemos que las variaciones entre estas secciones o partes, cuanto mejor es el atleta, son menores, es como más estable el ritmo, lo que biológicamente tiene sentido, porque energéticamente es mucho menos ineficiente o es más eficiente ser constante que ser inconstante en la distribución de la potencia metabólica. Y cuanto mayor es el nivel del atleta, más constante dentro de esa distribución de ritmos o de perfiles va a ser el ritmo competitivo. Ya aquellos atletas de peor nivel consiguen gestionar eso de una forma eficiente. Pero es verdad, y una cosa que se venía hablando, por ejemplo, en el caso de las carreras de atletismo, que es un modelo muy interesante porque, claro, hay muchas distancias, etcétera, que parecía que esa variabilidad en el ritmo era menor con los siguientes récords, ¿no? Como parecía como que un récord más rápido, una prueba más rápida, significaba gestionar mejor esa variabilidad, tener menos variabilidad en la velocidad. Pero y esto fue una idea de Carl Foster, un trabajo que participé, que fue publicado ya hace 2 años, analizamos récords superados, pulverizados por el mismo atleta, ahí parece que el ritmo y que esas variaciones eran exactamente iguales. Entonces parecía que fisiológicamente no había cambios porque era exactamente el mismo atleta, y entonces probablemente entren otros factores más de tipo contextual, ¿no? Pues desde el clima, el tipo de pista, superficie, condiciones de competitivas, de rivales, etcétera. Uh-huh. Interesante. Al final, bueno, entendemos, ¿no?, que el objetivo al final del organismo al gestionar el ritmo es, digamos, hacer la distancia sin llegar al fallo. Y eso es lo que o sea, cuando uno quiere hacer 2 kilómetros sería un fracaso quedarnos reventados en el kilómetro 1,5. Entonces, entendemos que este arreón final, ¿no? Sí, Que pero sí, pero permíteme solo una aclaración. Cuando no tiene mucha experiencia el atleta y hace un contrarreloj, una prueba, ¿no?, de una distancia fija, un tiempo fijo, es verdad que con poca experiencia es más exitoso comenzar más rápido de lo debido que al revés, que ser muy prudente, porque al ser muy prudente al principio después no tienes cómo recuperar. En cambio, equivocarte al principio en el sentido de pasarte de la raya en el esfuerzo es menos perjudicial porque después siempre va a ser mejor rendimiento que cometiendo el error contrario. Me suena un estudio, que de hecho yo creo que lo dimos en la universidad, de que empezar con un ligero sprint, por ejemplo en las contrarreloj, ayudaba al rendimiento porque parecía que el sistema aeróbico se activaba bastante más rápido, o sea, llegábamos antes al V2 más y por tanto digamos que teníamos menos déficit de oxígeno durante el esfuerzo. Claro, ¿qué ocurre? Si empezamos muy por encima de lo que nuestras adaptaciones están preparadas, es muy probable que sea muy anaeróbico la activación metabólica inicial y por lo tanto aparezca antes la fatiga. ¿Ok? De ahí que muchas de las adaptaciones aeróbicas de resistencia lo que favorecen que es que desde el inicio, aunque la potencia mecánica, la velocidad, etcétera, serán elevadas, la activación fisiológica sea mucho más aeróbica. Uh-huh. Luego de este patrón de en J, ¿no? O con un comienzo fuerte, luego una meseta y un arreón final. A mí lo que más me llama la atención siempre ha sido este arreón final, ¿no? Porque se supone que si estamos haciendo un 5 kilómetros o una maratón o lo que sea al máximo esfuerzo que podemos realizar, o sea, si estoy corriendo ¿qué te digo? A 2:30 kilómetros, se supone claro, pero es el máximo esfuerzo más. que podemos mantener
es al máximo esfuerzo que podemos mantener, que no es lo mismo que el que podemos realizar. Y en el momento que lo podemos mantener, y ahí va a depender de esa reserva anaeróbica que tenemos, que varía mucho de individuos y que se puede entrenar, obviamente, pues vamos a poder sprintar más o menos tiempo, distancia. Pero es lo que podemos mantener en unas condiciones más o menos estables, y después siempre va a quedar esa reserva anaeróbica, ¿no? Para poder sprintar al final. Que es, en cierto modo, lo que nos reservamos y que con la experiencia y el entrenamiento se consigue ajustar mejor, y que es como una reserva de supervivencia, vamos, para poder mantener aquella tasa durante el tiempo, la distancia que sea necesario en aquella prueba. Vale, y te lanzo una pregunta así para terminar. ¿Crees que sería más eficiente, por ejemplo, en una carrera, no sé, en un 10 kilómetros, en un 5 kilómetros, me da igual, ¿crees que sería más eficiente dejar que el deportista, dentro de un ritmo marcado, se vaya autorregulando? O sea, digamos que una vuelta sea un pelín más fuerte, otra un pelín más suave, o mantener el ritmo siempre estable como un metrónomo. O sea, si estuviésemos midiéndolo, por ejemplo, por potencia, ¿consideras que sería mejor mantenernos siempre, ¿qué te digo?, a 300 vatios, o tener, no sé, 5 segundos a 330, otros a 270, o sea, dejar cierta variabilidad? Te lo digo porque a veces veo que mis deportistas, cuando les pongo los test sin mirar el potenciómetro, o sea, por sensaciones, suelen dar más vatios, suelen rendir mejor que cuando les marca un ritmo, cuando dejas que mire, incluso aunque tengas bien calibrado a cuánto tienen que terminar. Claro, ahí, ¿qué ocurre? Va a ser mejor el ajuste cuanto más experiencia y más nivel de entrenamiento tiene el atleta. Entonces, cuando estamos hablando de deportistas recreativos, amateur, etcétera, a veces, si tienen el mínimo de experiencia suficiente, es mejor no obsesionarse con las métricas, porque pueden influir incluso emocionalmente, ¿ok? Pueden tener algún tipo de sesgo, etcétera, o de reacción emocional que va a perjudicar porque va a elevar el nivel de estrés, y ir por sensaciones. Lo que pasa, claro, esas sensaciones pueden ser engañosas porque pueden depender también de ciertos sesgos, de ciertas percepciones o de ciertas emociones, bien sea la presencia de rivales, de colegas, etcétera. Entonces, biológicamente sabemos que lo mejor es que sea muy estable, pero sabemos que dentro de un margen da para empezar fuerte y da para acabar fuerte. Entonces, podemos entrenar eso también, por ejemplo, por secciones, o con un tipo de entrenamiento más tipo tempo running, ¿no? Que vamos a la velocidad específica y hacemos como intervalos y vamos intercalando eso con secciones de descanso, de recuperación, pues para acostumbrarnos, para sentir, para tolerar mejor esa fatiga específica. Yo creo que va un poco por ahí el tema. Bueno, pues genial, Daniel. Muchísimas gracias por todo. Creo que, bueno, más o menos hemos clavado el tiempo que teníamos disponible, así que te agradezco muchísimo esta charla. La verdad que yo me lo he pasado, o sea, el tiempo volando, y la verdad que creo que ha sido súper útil, y creo que los oyentes también así lo van a ver. Y nada, decirte que estás invitado cuando quieras a volver y charlar de todos los temas que nos han quedado en el tintero. Perfecto, pues nada, agradecerte la invitación, la oportunidad de poder compartir un poco de nuestra experiencia, y cuando sea viable posible, pues claro, me tienes aquí para echar una mano con lo que sea, ¿ok? Y enhorabuena por la iniciativa. Pues muchas gracias, un abrazo.